Hermanos y amigos, Dios le bendiga una vez más. Yo quisiera que fuéramos a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a ver un solo versículo, el capítulo número 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo número 5. Esta porción la vamos a estar estudiando con más detalle luego, pero hoy nos vamos a parar solamente en el versículo 5. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. El cual aclarará lo oculto, de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Vamos a orar una vez más, si quieren ponerse de pie para que oremos. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Y ahora, Padre, leemos tu palabra para ver qué tú tienes en ella para nosotros, para el destino del universo, para el destino de la humanidad. Damos gracias y te bendecimos. Queremos colocarnos bajo la autoridad de tu palabra. Queremos ser fieles a tu palabra. Así que te damos gracias en estos momentos. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección. Lo hacemos confiados de que el nombre de Jesucristo es que da certeza y garantía a lo que solicitamos ante tu trono. Por eso decimos que lo que pedimos ahora en este momento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. El gran auge que han tenido las redes sociales en nuestros días se debe en su gran mayoría a lo importante que es para la gente de nuestros días lo que los otros piensan de ellos. Si esto no tuviese un nivel de importancia extraordinario hoy día, las redes sociales solamente servirían para comunicarnos algunas cosas. Pero tomando en cuenta que las personas están tan interesados en saber qué el otro piensa de ellos, eso se ha convertido en un boom, en un asunto de mucho interés, a tal punto que algunos han llegado, o nuestra sociedad ha llegado al punto de determinar incluso su agenda, lo que hacen, lo que no hacen, lo que ellos piensan de sí mismos, sobre la base de la opinión que dé otra persona acerca de ella. Esto no es nuevo, esto ha sido así desde que el hombre es hombre, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. La opinión de los demás se ha convertido o se convirtió en algo de mucha importancia para el ser humano, una vez que perdió el foco de Dios. Ahora, con la tecnología que tenemos ahora, con las facilidades que tenemos ahora, eso se ha incrementado. Y nosotros pensamos, hemos llegado a pensar que nuestra vida tiene que estar determinada precisamente por lo que los demás piensan. Por eso un joven, una joven, un hombre, una mujer, no tienen que ser necesariamente joven, está interesado en qué opinó alguien acerca de una foto que él haya subido.
Y él pierde la felicidad o ella pierde la felicidad dependiendo sobre lo que la persona opinen de eso. No solamente puede ser un asunto personal, puede ser también algo social, un evento. El evento va a ser exitoso o no exitoso precisamente dependiendo de la opinión que se dé de eso. Sucedió, por ejemplo, ahora con el asunto de las Águilas y el Licey. Nadie se acordaba de Franklin Mirabal, nadie. Pero Franklin Mirabal se le metió por los ojos a los aguiluchos. Y señores, eso fue el fin del mundo. Hasta los niños que están aprendiendo a hablar van diciendo por el camino, quítense del medio, quítense del medio. Hay un tigre en primera, hay un tigre en segunda. Eso fue un asunto y se le pegó a todo el mundo, aguilucho, no aguilucho, liceísta y no liceísta. Ahora, Franklin estaba hasta cierto punto en el olvido, pero las redes sociales y todo este movimiento hizo que Franklin fuera por varias semanas una de las personas de los Twitter más visitados, de las personas más visitadas y de las personas más seguidas en ese momento, por varias semanas. Franklin Mirabal, por este mismo asunto de la pelota, porque la opinión de los demás se ha convertido en el juez final, lo que hace que las personas tomen decisiones o no tomen decisiones. Como decía ahorita, esto no es nuevo. Usted y yo somos afectados también por eso. No quiere esto decir que nosotros debemos de tirar por el suelo todo lo que las personas piensen. No, podríamos decir que tiene cierto valor. Pero eso se ha convertido en el juez final. Si los demás, si la mayoría opinan de una manera, eso es verdad. Y eso es lo que debe determinar mi vida. Sin embargo, queridos hermanos y queridos amigos, nosotros acabamos de leer un versículo donde el apóstol Pablo dice, hay una sola opinión que es final. Hay una sola opinión que es la opinión sobre toda opinión. Y yo debo de someter mi vida no a lo que piensan las personas acerca de mí, aunque eso podría tener cierto grado de importancia. No lo que yo pienso yo mismo acerca de mí, aunque eso también podría tener cierto grado de importancia. No lo que piensa la gente que no me quiere. No lo que piensa la gente que me quiere. Ninguna de esas opiniones son definitivas. Dice Pablo, hay una opinión que sí es definitiva, la opinión de Dios. Y esa opinión es la opinión que debe de dirigir nuestras vidas. ¿Por qué Pablo dice esto? Los que hemos estado estudiando esta carta aquí en la iglesia, en 1 Corintios, sabemos que los primeros 3 capítulos Pablo viene hablando de la división en la iglesia. Y que la división en la iglesia se debe precisamente a que los hermanos querían vivir por la opinión del mundo, por lo que el mundo pensaba, por la idea de este siglo. Los corintios eran una sociedad como la nuestra, dominada por la opinión pública, por la última filosofía del momento, por lo que se pensaba en el mundo. Y es por eso que ellos estaban interesados en tener el primer lugar, porque tener el primer lugar era la manera de verse bien, era la manera de ser reforzado en la sociedad corintia. Por eso ellos querían ser gente de honor, gente reconocida, como en nuestros días. Todo el mundo anda buscando sus 15 segundos de fama, tipo palito de coco, aunque todo el mundo se olvide de él después. Pero todo el mundo anda tratando de grabar el video que el mundo entero va a ver. Anda tratando de tirar la foto que el mundo entero va a ver. Anda buscando esa media hora de fama, hacerse famoso. Bueno, pues eso hacían los corintios también. Y por eso ellos estaban rechazando a uno, pasando por alto muchas personas para ellos tratar de imponer su opinión. Y Pablo les dice, la opinión del mundo para mí es insignificante. Hay una sola opinión que tiene valor, que es eterna, que nosotros debemos dirigir nuestra vida sobre esa opinión. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo número 5. Los corintios, dice el apóstol Pablo, estaban haciendo juicios. Ahora Pablo, hablando de esta opinión, en el versículo número 5 va a mencionar tres rasgos principales de esta opinión definitiva. Primero, hay un tiempo para nosotros ver esa definición final o esa opinión final.
Hay un juez, dice el apóstol Pablo, y hay algo también o varias cosas que van a salir a la luz. El versículo número 5 comienza diciéndonos que primero hay un tiempo para esa opinión. Dice el apóstol Pablo, comenzando el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. A nosotros nos encanta hacer juicios. Y Pablo le está diciendo esto a los corintios porque él sabía que eso estaba sucediendo en la iglesia de los corintios. ¿Cómo estaba sucediendo? Estaba sucediendo de la siguiente manera. Algunos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Qué sucedía? Cuando una persona decía, yo soy del partido de Pedro, esa persona entonces daba las justificaciones de por qué él no era de Pablo. Y él decía, yo soy de Pedro porque Pedro fue un apóstol que estuvo con el Señor. Pedro fue un apóstol que escuchó al Señor personalmente dándole el mensaje. Ahora Pablo no. Pablo llegó después. Es más, ni siquiera uno sabe si Pablo es apóstol. Ni creo en el ministerio del apóstol Pablo. Ellos entonces estaban juzgando a la persona que no era de su preferencia. Estaban sentenciándolo, estaban diciendo yo no sigo a esa persona porque esa persona no me cae bien, es más yo no soy de ese grupo de él, al grupo que él pertenece. Y estaban haciendo ese tipo de juicio. El que decía yo soy de Apolo, decía yo no soy de Pedro, ni soy de Pablo, por estas y estas razones. Dice el apóstol Pablo, ustedes están perdidos, porque yo no voy a dirigir mi vida por la opinión de ustedes, ni voy a dirigir mi vida por la opinión del mundo. Pablo va a decir en este mismo capítulo, versículo más adelante, versículo número 9, dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo está diciendo, yo no puedo vivir por la opinión del mundo. Nosotros hemos venido a hacer un espectáculo ante los hombres. Yo no puedo someterme al juicio de los hombres. Los hombres nos tienen como un espectáculo. Dice el versículo número 10 de este mismo capítulo, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Ustedes honorables y nosotros despreciados. Hasta ahora, versículo número 11, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Dice, bueno, yo no puedo vivir por lo que el mundo piense de mí. Y lo que el mundo está pensando de los apóstoles, dice él aquí, es que hemos venido a ser la escoria del mundo, la basura del mundo. Eso es lo que él está presentándole a los corintios, diciéndole, ustedes están muy exaltados en su orgullo, pero ante el mundo, por causa de Cristo y por causa del Evangelio, nosotros hemos venido al último lugar. Si estuviésemos dirigiendo nuestra vida por los principios del mundo, quisiéramos estar en primer lugar como ustedes están luchando por estar en primer lugar. Entonces dice el apóstol Pablo, no es el juicio de ustedes que me dirigen. Por eso no juzguen nada antes de tiempo. Ahora mire cómo Pablo dice en el versículo número 2 de esta porción. Versículo número 3, veremos el versículo número 2 después. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Dice Pablo, para mí es una cosa mínima. No es que no tenga importancia, pero yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Versículo número 3 sigue diciendo, o por tribunal humano. Literalmente dice, o por el día del hombre. En el texto griego que lo escribía Pablo, pero eso, el tribunal humano es para decir en el día del hombre, cuando lo citaban a usted para ir ante un tribunal humano. Cuando le decían, usted tiene que presentarse tal día ante el tribunal. Dice el versículo, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo está diciendo, estoy rechazando todo tipo de juicio. Primero, el juicio de ustedes como creyentes, el juicio del mundo y el juicio incluso de mi propia conciencia. Pablo está diciendo, yo no conozco de manera consciente
un pecado habitual, un juicio habitual que yo pueda hacerme a mí mismo. Pero yo no puedo agarrarme de eso. Yo no puedo decir, yo sí soy una persona buena, o yo sí soy una persona muy mala. Usted podría tener razón en su juicio. Ahora, lo que Pablo está diciendo, esto no es definitivo. Todo lo que se haga antes del juicio de los juicios es un juicio que no vale. Y Pablo está diciendo, yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes, por tribunal humano o incluso por mí mismo. Por eso dice él, hay un tiempo para este juicio, que es el juicio de los juicios. Y ese tiempo, dice el apóstol Pablo, o antes que ese tiempo no llegue, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Cuándo será ese juicio de los juicios? Dice el apóstol Pablo, va a ser cuando venga el Señor. Dice el versículo número 5, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. La segunda venida del Señor Jesucristo es una de las doctrinas capitales de la predicación del Evangelio. Sin la segunda venida de Cristo, el Evangelio no quedaría completado. El Evangelio presenta esto, la segunda venida de Cristo, como la corona de la predicación. ¿Por qué? Porque lo que se ha logrado hasta ahora, lo que Dios ha hecho hasta ahora, no se ha concluido dentro de lo que es el paso de la historia. Delante de Dios, ya eso está completado, no le falta nada. Dentro de lo que es la visión eterna de nuestro Dios. Pero dentro de lo que es el paso del tiempo, deben de darse esas etapas para que la consumación venga por completo sobre las criaturas de Dios en cuanto al Evangelio. Por tanto, la segunda venida de Cristo es uno de los temas principales de la predicación del Evangelio. Sin la segunda venida de Cristo, el Evangelio no podría triunfar. El Evangelio fuese un fracaso. Ahora, esta doctrina es una de las doctrinas que más desafía nuestra fe. Miren, de los muchos pecados habituales que una persona podría cometer, el más común es la incredulidad. O sea, usted no puede robar de manera habitual sin que eso le traiga consecuencias serias socialmente. O sea, usted no puede ser un ladrón y que todo el mundo sepa que usted se robó eso y después volver otra vez y volver a robar y otra vez y volver a robar y otra vez y volver a robar. Van a haber consecuencias que van a caer sobre su vida de manera inmediata, tanto de la ira de Dios como la ira social y todo eso. Lo mismo podría suceder con la fornicación, podría suceder con el chisme y con otras cosas. Ahora, la gente puede ser incrédula una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no va a caer preso por eso. O sea, usted no va a caer preso porque usted viva sin esperar la segunda venida de Cristo. Usted no va a caer preso por eso. Esa actitud continua de incredulidad a lo que dice la palabra de Dios, incluso podemos encontrarla dentro de la iglesia. Muchos creyentes no viven a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Muchas personas dentro de la iglesia. De hecho, eso es lo que hace que sucedan tantos disparates muchas veces dentro de la iglesia, porque las personas se olvidan de que deben de vivir a la luz del juicio final, del juicio que van a tener ante el Señor Jesucristo. Y dice el texto, no juzguen nada antes de tiempo, aguántense, vivan a la luz del juicio de Cristo. Ya Pablo lo había dicho anterior en el capítulo número 3, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice Pablo, no son las redes sociales que van a determinar mi final, no es lo que piensen mis amigos diciéndome, oh, ay, qué bello, ay, qué fuerte, ay, qué de todo, no, eso, no. Mi opinión, la opinión final la tiene Cristo en el día de su venida. Ahora nosotros sabemos que la venida de Cristo es el fin de este mundo como nosotros lo conocemos, porque es el establecimiento del reino de Dios que va a venir para ser establecido. Y por eso Cristo viene también con juicios para el mundo impío y viene también con juicios para su propia iglesia,
para la iglesia del Señor Jesucristo, donde sus obras serán probadas, pero donde los impíos que reciban el juicio de Dios serán juzgados y enviados a una condenación eterna. Por eso dice Pablo, no te adelantes. Ten cuidado con lo que tú piensas de ti mismo, ten cuidado con lo que piensan los demás de ti mismo si tú estás dirigiendo tu vida por eso. Ten cuidado si eso es lo que está dirigiendo tu vida, porque tú tienes que vivir a la luz de la opinión de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo piensa de ti? Porque déjeme decirle algo, lo que Cristo piense de usted ahora es lo que Él va a pensar de usted en el juicio final. Por eso dice el Señor, todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Él está diciendo, yo te voy a tratar como tú me trataste y punto. Si mi opinión no tenía valor para ti mientras tú estabas viviendo en esta vida, entonces yo te voy a tratar de la misma manera cuando llegue el juicio final. Así que hay un tiempo para el juicio definitivo. Hay un momento, y dice el texto, es la venida o en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el juez es Cristo mismo. Dice el texto, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está usando la palabra Señor, Kyrios, que era la palabra que se usaba para señalar a la persona que era el dueño de todas las cosas, amo y señor de todas las cosas en una propiedad, en una casa. De hecho, el emperador romano también llegó a adjudicársele este título de señor, a tal punto que había una frase que había que confesar y decir, César es señor. Por eso se causaba mucho problema a la iglesia cuando tenía que confesar que Jesucristo era el Señor. Y de hecho, en el tiempo de la persecución de la iglesia, cada vez que un cristiano decía que Cristo era Señor, estaba exponiendo su vida. Cuando se le decía que confesara que César era el Señor, ese cristiano se negaba y lógicamente iba preso y hasta podía perder la vida en tiempo de las persecuciones de los emperadores, porque los cristianos se negaban a decir que César era el Señor, sino que Jesucristo era el Señor. Ahora, el uso de esta palabra nos está diciendo a nosotros que el Señor Jesucristo es la persona que está sobre todo trono, todo dominio, y Pablo está diciendo precisamente, no hay una autoridad que esté por encima de él. Por tanto, mi vida está bajo el señorío de Jesucristo. No lo que opine el mundo, no lo que opine la iglesia, no lo que yo opine, sino lo que Él opine, la opinión de Él. Ahora, ¿por qué esto es importante también aquí? Es importante porque en el capítulo número 15 se nos da un resumen del Evangelio y se nos dice que este que murió es el mismo que va a ser el juez de toda la humanidad. ¿Cuál es el resumen del Evangelio? Capítulo 15, versículo número 3, dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, este que murió y resucitó es el juez, es el Señor de los señores. Y aquí es precisamente donde viene el elemento interesante. La primera venida del Señor Jesucristo tuvo un objetivo redentor. Morir en la cruz del Calvario, establecer las bases de la salvación. Pero su segunda venida, la segunda venida del Señor, tiene un objetivo de triunfo total, de establecer el reino de Dios, de juzgar, de ser juez sobre toda la tierra. Nadie va a escapar al juicio de Cristo. Nadie. Toda rodilla se doblará delante de Él. Dice el apóstol, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él va a ser el juez de los jueces. Ahora, ¿qué es lo que va a resultar de este juicio? El apóstol Pablo aquí está escribiendo a una iglesia. Y por eso el versículo 5 termina diciendo, una vez que el Señor juzgue, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas.
y manifestará las intenciones de los corazones. Mire la naturaleza del juicio. ¿Por qué Pablo dice esto? Probablemente algunos corintios estaban diciendo, como yo no soy de Pablo, Pablo es un falsante. Es más, su ministerio es una falsa. O estaban diciendo, como yo no soy de Apolo, Apolo también es un falsante y tiene malas intenciones. Dice Pablo, yo no sé cómo ustedes ven eso, pero yo estoy esperando el juicio de los juicios, donde lo oculto va a salir a flote, incluidas las motivaciones por las cuales ustedes están haciendo ese juicio, que ustedes están haciendo sobre Pedro, sobre Apolo o sobre mí. Y dice él, en ese día, lo oculto de lo más profundo de nuestras intenciones saldrán a flote. Déjeme decirle algo. Nosotros los humanos estamos tan contaminados por el pecado que la mayoría de nuestras acciones nosotros no conocemos los motivos inconscientes, pecaminosos, que muchas veces están moviendo esas acciones. Ni siquiera nosotros mismos podemos determinar la pureza de nuestras propias motivaciones. Aun cuando parece que es algo noble, aun cuando parece que es algo que se le puede dar un aplauso, en lo más profundo del corazón hay perversión, engaño del corazón. Por eso Pablo dice, ni yo me juzgo a mí mismo, porque yo no conozco la más profunda de mis motivaciones. En muchas ocasiones es Cristo. Y dice él, al final lo oculto, por más profundo que esté en el corazón, saldrá a la luz y se manifestarán las intenciones. Ahora, note lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está hablando solamente de actos públicos. Hoy día tenemos cámaras por donde quiera, la policía, el 911 pone cámara por aquí, cámara por allí, para poder dar seguimiento. Dios no tiene que poner ni una sola cámara. Pero lo que se ven en las cámaras del 911, usted sabe que son las cuestiones físicas cuando pasan, el evento, por ahí pasó el accidente, lo que sea. Pero Dios tiene una cámara que no se mueve, que está puesta en el corazón suyo, viéndolo continuamente, viendo cada movimiento, viendo cada intención, viendo cada inclinación de nuestros corazones. Y dice Pablo, ese es el juicio de los juicios. Ahí es donde usted no puede mirar. Ahí es donde no puede mirar aquella persona que está viendo su foto ahí y comienza a dar opiniones. Ahí es donde no puede mirar nadie. Ahí es donde no puede mirar ni usted mismo. Ese día es el día de los días. Por eso la Sagrada Escritura le llama el día del Señor, donde solo Dios será exaltado y donde solo Dios será glorificado. Dios conoce todos nuestros pensamientos a la perfección. Dice Pablo, ese día, a la luz de ese día es que yo vivo. ¿Qué es lo que dirige su vida? ¿Cuál opinión es que dirige su vida? ¿Es esta opinión la opinión de Dios? ¿O la opinión del mundo, la opinión de los demás, su propia opinión? Dice el apóstol Pablo, entonces, cuando ese juicio llegue, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora está diciendo, no, qué bonito te queda ese botido, qué bonito, qué fuerte tú estás, o qué bonito te queda ese pantalón. No, que está muy bien, dígale todo lo bonito que usted quiera a todo el mundo, magnífico. Pero dice Pablo, la alabanza de las alabanzas es la alabanza que viene de Dios. Cristo le dijo un día a los fariseos, ustedes andan buscando alabanza los unos de los otros, darse aplauso los unos con los otros, buscando la gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene de Dios, no buscan la alabanza que viene de Dios. Dice el apóstol aquí, ese día, el que va a salir bien de ese juicio es el que Dios le diga, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la alabanza que vale. Y por esa alabanza, por ese reconocimiento, no importa lo que piense el resto del mundo. Yo voy a vivir a la luz de lo que piensa Dios. Y Dios quiere que usted viva a la luz de lo que Él piensa. Esto es sumamente importante para cada uno
de los que estamos aquí. Sumamente importante para todos nosotros. Pablo va a decir, yo estoy poniendo esto como ejemplo a Apolos, a Pedro y a mí, pero tiene que ver con todos. Dice versículo número 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan los unos a los otros. ¿Quién te distingue? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si tú lo recibiste, entonces ¿por qué quiere darte gloria como si no lo hubieses recibido? Dice el apóstol Pablo. Es delante de Dios que nosotros vivimos. Hermanos y amigos, ¿quién determina el rumbo de tu vida? ¿Cuál es la opinión que te deprime? ¿Cuál es la opinión que te quita la alegría o te da alegría? ¿Cuál es la opinión de que te quita el deseo de comer? ¿Cuál es la opinión que te pone airado? ¿Cuál es la opinión que te quita el gozo? ¿Cuál es la opinión que determina lo que tú vas a decir? Si te vas a defender o no te vas a defender, si te importa o no te importa. Dice aquí la palabra de Dios. Hay una opinión que es definitiva, la opinión de Dios. Y todos debemos vivir sobre la base de esa opinión. Nosotros invitamos a los amigos que están aquí a que vengan a los pies de Jesucristo. Dice un texto de la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo lo está reconociendo ahí. Si ustedes se dan cuenta, él dice, recibirá su alabanza de Dios. Porque en este caso él está hablando a creyentes. Recibirá su alabanza de Dios. No dice recibirá el juicio condenatorio de Dios. No obstante, nosotros sabemos que hay un juicio condenatorio para aquellos que no creen en Cristo. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Nosotros te invitamos a venir a los pies de Jesucristo para que tú vivas a la luz de la opinión de Dios, lo que Dios dice de ti. Y Dios dice de una persona que cree en Cristo que todos sus pecados son perdonados y que no hay juicio para los que creen en Cristo. Más bien ha pasado, dice el texto, de muerte a vida, no vendrá a condenación, dice la Sagrada Escritura, a venir a los pies de Jesús.